verbo to be se traduce al español como ser o estar y nos va a ayudar regularmente para las siguientes funciones: indicar estado de ánimo, algún lugar en el que te encuentres, para decir profesiones, alguna característica física o de personalidad y confirmar tu identidad. A continuación vemos unos ejemplos. I am happy. Nos ayuda para indicar un estado de ánimo. Estoy feliz. You are in my class. Estás en mi clase. Nos indica algún lugar en el que nos encontremos. She is a teacher. Está indicando una profesión. Ella es una maestra. We are tall. Somos altos. Alguna característica física o de personalidad es lo que nos permite expresar. She is Carla. Ella es Carla. Estamos confirmando la identidad de alguien. Para formar oraciones con el verbo to be es importante saber qué son los pronombres, y estos son los que identifican al sujeto. A continuación el listado. I se traduce yo, you, tú o ustedes, he, él, she, ella, it, eso o esa, they, ellos, we, nosotros. Una vez que ya sabemos los pronombres, se le agrega el verbo to be con su respectiva conjugación, claro, dependiendo del pronombre que se esté usando, quedando de la siguiente manera. I am significa yo soy o yo estoy. You are, tú eres o estás, y también puede ser ustedes están o son. He is, él es o está. She is, ella es o está. It is, eso es o está. They are, ellos están o son. We are, nosotros estamos o somos. Por otra parte, con el verbo to be se pueden formar preguntas. Lo único que hay que hacer es pasar el verbo to be al inicio de la oración. Por ejemplo, ¿is she Carla? Las respuestas pudiesen ser yes, she is o no, she's not. Existen algunas preguntas comunes y básicas con el verbo to be. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? La respuesta puede ser I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. Bueno, y ahora vamos a detallar el verbo to be. En pantalla puedes ver que primero van los pronombres. Es importante mencionar que un pronombre pues está sustituyendo el nombre del sujeto. Pues aquí si fuera, no sé, Carlos, pues pudiese llevar Carlos en lugar de he, ¿no? Pero bueno, por lo regular son muy útiles los pronombres. Entonces tenemos que, para formar una oración con el verbo to be en presente simple, en afirmativo, pues primero va el pronombre, luego sigue el verbo to be. Aquí ya está conjugado dependiendo la persona, ¿no? I va con am, she con is, y así como ya lo hemos visto en este video. Posteriormente se le puede agregar not si es negativa la oración. Esto es opcional, ¿no? Dependiendo del contexto. Y luego se le agrega un complemento. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el pronombre o el sujeto, ¿no? They. Luego el verbo to be. Vemos que they pues se tiene que usar con are. They are. Ellos son, en este caso, maestros, teachers. ¿Okay? Y abajo tenemos lo mismo, pero si te das cuenta, sí se usa el not. They are not teachers. No son maestros. Bien, y para realizar preguntas, como comentamos, se tiene que pasar la conjugación del verbo to be al principio y luego el pronombre correspondiente. Luego sigue un complemento y el signo de interrogación. Puede haber en este caso dos respuestas, sí o no. Si es sí, va el sujeto, ¿no? Por lo regular, casi el 99%, pues si aquí se utilizó she, pues aquí este sujeto va a ser she, ¿no? Si aquí se utilizó desde esta parte they,
pues aquí el sujeto también va a ser they. Y luego, en el caso de sí, to be, ¿ok? El verbo to be. Por ejemplo, si usamos they, vemos que la conjugación del verbo to be fue are. Entonces, aquí iría el are, ¿no? Si utilizamos de sujeto, por ejemplo, it, pues el verbo to be aquí va a ser is. Y en el caso de no, la misma dinámica, ¿no? Si utilizamos un sujeto she, aquí lo vamos a poner. Y obviamente, como she es con is, vamos a poner aquí el is y luego le vamos a agregar un not. Vamos a ver un ejemplo. Are they teachers? Tenemos aquí en la conjugación verbo to be, are, el sujeto correspondiente, el complemento, que en este caso solo es teachers, el signo de interrogación. No, aquí lo tenemos, el sujeto, que ya lo vimos, ¿sí? Acá no, they, sí, aquí tenemos are, y luego not, como nos comenta la regla. Aquí tenemos otro ejemplo, am I teacher, ¿sí? Entonces no, tenemos acá el sujeto I, el verbo to be conjugado con ese sujeto am y luego el not. Bien, recuerda que si tienes alguna duda, por favor contáctame. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.